El millonario Agustín, conocido en la ciudad tanto por su fortuna como por su generosidad, decidió poner a prueba el carácter del niño, que cada día pedía limosna junto a su coche en un cruce. De propósito, dejó caer su cartera llena de dinero en medio de la acera. Cuando el niño recogió la cartera e hizo algo inesperado, Agustín, incapaz de contener sus emociones, cayó de rodillas y se echó a llorar. El semáforo se puso en rojo y él se detuvo. No pasó ni un segundo cuando se oyeron unos rápidos golpes en la ventanilla del conductor. Llamaron su atención. Sorprendido, giró la cabeza y vio frente a él a un hombre que, evidentemente, vivía en la calle. Su aspecto denotaba una pobreza extrema. La ropa estaba hecha jirones y sucia, y su mano, delgada como una rama seca, levantada en señal de saludo, no hacía más que confirmarlo. El hombre pedía limosna en silencio. Agustín, sin pensarlo dos veces, pulsó el botón del panel, y la ventanilla se bajó suavemente. Sacó un billete de la cartera y se lo entregó al vagabundo sin dudarlo. El joven aceptó el dinero, y en su rostro apareció una sonrisa sincera que parecía capaz de iluminar todo a su alrededor. Su rostro, marcado por el tiempo y la necesidad, se iluminó, y con emoción en la voz, exclamó: «Muchas gracias, señor, realmente me ha salvado el día. Ahora podré comprar leche para mi hijo». El millonario respondió con una sonrisa bondadosa, asintiendo con la cabeza, y al ver que el semáforo se había puesto en verde, pisó el acelerador sin prisa, volviendo a incorporarse al tráfico urbano. Pero a su lado, su esposa Pamela le lanzaba una mirada de desprecio. «¿Qué pasa, Pamela?», dijo él, mirando brevemente a su esposa antes de volver a centrar su atención en... Pamela no ocultó su indignación y respondió: «¿Todavía te lo preguntas?». Le irritaba su obsesión por ayudar a todo el mundo y repartir dinero indiscriminadamente. ¿Cuándo iba a entender que las personas que vivían en la calle habían elegido ese camino? Agustín suspiró profundamente y dijo con firmeza: «Querida, no estoy de acuerdo con eso. No creo que nadie elija conscientemente vivir en la calle». Pero Pamela no estaba dispuesta a ceder. «¿Entiendes lo que quiero decir, Agustín? Estas personas se han quedado en la calle por sus malas decisiones. Es el resultado de sus propios actos. Ya es hora de que dejes esa manía de repartir dinero a todo el mundo». «¿Crees que este vagabundo va a comprar leche?». «No, claro que no. Se lo gastará en alcohol». Hizo una pausa, respiró hondo y con el mismo tono severo añadió: «Ya sabes cuál es el nivel de criminalidad actual. ¿De qué sirve un coche blindado si vas a bajar la ventanilla a todos los mendigos que te encuentres? Me preocupo por nuestra seguridad. Ya me imagino el momento en que alguien sacará un arma y nos apuntará. ¿Qué harás entonces?». Agustín mantuvo la calma, pero su voz sonó firme. «No estoy de acuerdo contigo». Los delincuentes pueden esconderse en cualquier parte, incluso con traje y corbata. Vivir en la calle no convierte a una persona en delincuente. La honestidad no depende del estatus social. Estoy convencido de que hay más gente honrada entre los que viven en la calle que entre los que están en la cima. El coche siguió su camino mientras discutían, hasta que se detuvo frente a una boutique donde vendían bolsos caros. Pamela había encargado un nuevo artículo para su colección y tenía que recogerlo. Al salir del coche, su mirada recorrió la acera. En ese momento, algo curioso llamó su atención. Un niño de la calle estaba sentado en un trozo de cartón. No tenía más de 10 años. Llevaba ropa sencilla y arrugada y unas gafas oscuras demasiado grandes que casi le ocultaban el rostro. Pero lo que más le llamó la atención a Pamela fue su destreza. Se agachó para recoger una moneda que se le había caído a un transeúnte y la guardó en su bolsillo como si fuera un tesoro invaluable.
Pomela lo observó fijamente. Algo se agitó en su corazón. Unos minutos más tarde, salió de la tienda con un bolso nuevo y volvió al coche, donde se sentó de nuevo junto a su marido. No le dejó arrancar el motor. «Espera, quiero...» Agustín levantó las cejas con sorpresa. «¿Quieres algo más?» Ella negó ligeramente con la cabeza. «No, no en esta parte de la ciudad. Solo me gusta esta tienda, pero no se trata de eso. Quiero proponerte una apuesta», dijo, cruzando los brazos y entrecerrando los ojos. «Tu costumbre de ayudar a todo el mundo, incluso a desconocidos, me molesta. No es que ayudar sea malo, amor mío, pero es demasiado arriesgado. Ya que estás tan convencido de la honestidad de todos esos vagabundos, yo quiero proponerte una pequeña prueba». Mela, extendiendo el dedo, señaló discretamente el final de la calle. «¿Ves a ese niño en la esquina?» Agustín asintió. «Sí, lo veo». Entonces, con la seguridad propia de alguien que ya conoce el resultado, expuso su plan. «Coge tu cartera, saca los documentos, por supuesto, pero mete un poco de dinero. Luego ve, y como por casualidad, déjala caer cerca del niño. Solo observa cómo reacciona». Agustín sonrió. Su comprensión de lo que ella pretendía aumentaba con cada nueva frase. «¿Quieres comprobar si el niño es honesto? Entonces...». «Exacto», afirmó ella con firmeza. «Puede que solo sea otro vagabundo, si quieres. Si devuelve la cartera, yo misma le daré una buena suma, y hasta más. Nunca volveré a culparte por ello. Pero si se la lleva, entonces dejarás de repartir dinero a desconocidos. Puedes seguir ayudando a organizaciones benéficas, pero esta práctica de bajar la ventanilla del coche y repartir dinero en la calle se acabó. Ya verás que entre los vagabundos no hay gente honesta». En el lujoso coche se hizo el silencio durante unos instantes, mientras Agustín extendió suavemente la mano hacia su esposa y dijo con firmeza: «¿Estamos de acuerdo? Pero verás, la honestidad se encuentra donde menos te lo esperas», comentó él. Ella levantó una ceja con ironía y respondió con seguridad: «Lo dudo mucho». Sin decir una palabra más, el millonario dirigió la mirada hacia el niño, sentado en la esquina de la acera, a pocos metros de distancia. Sacó todos sus documentos personales y tarjetas de crédito de su cartera de cuero. Solo dejó dentro unos 5,000 pesos, enrollados en billetes ordenados, y la cerró. Cogió la cartera y se dirigió hacia la salida. Cruzando los brazos, comenté con sarcasmo: «Este mocoso va a tener suerte. Te lo robará todo. Pero al menos así comprenderás que toda esta gente son unos embusteros. Han acabado en la calle porque se lo merecen». El millonario no reaccionó a mis palabras. Simplemente salió del coche con paso firme, con la cartera que llevaba discretamente en la mano. Se acercó al niño, que estaba sentado con la cabeza gacha y la mano extendida, y, sin mirar, sin detenerse, el empresario se acercó y en el momento en que pasaba, dejó caer deliberadamente la cartera. Pamela, sentada en el asiento del copiloto, observaba lo que sucedía con gran atención. Tenía el teléfono en la mano y comenzó a grabar lo que estaba pasando. En la pantalla se veía claramente a un niño con gafas oscuras, sentado con las piernas cruzadas sobre un trozo de cartón. Ella capturó el momento en que él vio algo en el suelo, extendió la mano y con sorprendente elegancia recogió la cartera. El niño, como aturdido, sacudió nerviosamente la cabeza y rápidamente escondió la mano en la cartera, como si intentara desaparecer sin ser visto. Al sentir el grosor de los billetes, los guardó hábilmente y sin que nadie lo viera en el bolsillo de sus pantalones cortos raídos, tratando de no levantar sospechas. Mientras tanto, Agustín caminaba lentamente, sintiendo una esperanza cada vez más fuerte con cada paso. Creía en lo mejor. Volvió la cabeza a regañadientes
y miró de reojo por encima del hombro. Pero el niño seguía sentado inmóvil, como paralizado, con la mano extendida, como si no se diera cuenta de nada a su alrededor. El hombre de negocios suspiró profundamente, sintiendo una especie de opresión en el pecho. Se dio la vuelta y, sin decir una palabra, regresó a su coche. En cuanto se sentó, Pomela, con expresión de satisfacción, comenzó. «Te lo dije, cariño. Esta gente no tiene honradez. Mira». Giró la pantalla del smartphone hacia... Pulsó el botón de reproducción. El vídeo mostraba claramente cómo caía la cartera. El niño la recogía, miraba dentro, veía el dinero y lo guardaba discretamente en su bolsillo. «Te ha robado». Al ver los billetes de alta denominación, escondió la cartera para que nadie la buscara. «Esos vagabundos no valen nada, no son nadie, por eso viven así. Ni siquiera se puede confiar en un niño. Cariño, te lo advertí», proclamó con un tono de superioridad en la voz. Agustín se quedó unos segundos mirando la pantalla. Luego dejó el teléfono y suspiró profundamente, con una clara expresión de decepción en el rostro. «Quizás tengas razón, amor mío. Quizás no debería ser tan confiado». Pome la tomó de la mano y le dijo con ternura: «Confía en mí. Siempre quiero lo mejor para ti, mi amor». Pronto se dirigió hacia la puerta. Agustín, al notar su movimiento, le preguntó: «¿A dónde vas?». «Voy a buscar tu billetera. Ahí hay 5,000 pesos. Ese chico no se merece ni 10 céntimos». «Se los devolveré inmediatamente», respondió ella con franqueza. Pero el millonario no le soltó la mano, sino que la apretó con fuerza. «No, déjaselos. No lo hagamos», dijo él. «Hacer un escándalo por ese dinero es una tontería. Además, ya he revisado los documentos y las tarjetas. No hay nada importante. Dejémosle el dinero al niño. Vamos». Poma frunció el ceño, pero no se opuso. Se recostó en el asiento y, en silencio, regresaron a la mansión, donde les esperaba una vida que pronto cambiaría radicalmente. Pero antes, hay que retroceder un poco en el tiempo. Unas horas antes de la inspección, cuando los primeros rayos de sol apenas se asomaban entre la oscuridad de la noche y la ciudad comenzaba a despertar. Pedra, un pequeño niño de la calle. El niño yacía sobre un trozo de cartón frío, tirado en la acera de hormigón. Aún medio dormido, sintió de repente un chorro de agua helada que le golpeó en la cara. Temblando y tosiendo, el niño se levantó asustado. «¿Qué pasa?», murmuró, tratando de entender qué lo había despertado. Un hombre de rostro severo, el dueño de la tienda de al lado, le respondió con rudeza: «¿No ves lo que está pasando? Si te vuelvo a encontrar durmiendo en la entrada de mi tienda, te mandaré a la basura. Vete de aquí, maldito bastardo». Pedro, desesperado, buscaba con las manos entre la tierra sus escasas pertenencias. Consiguió encontrar una mochila gastada, unas gafas oscuras y una vieja escoba que le servía de bastón. Con voz temblorosa, mientras recogía todo, susurró: «Lo siento, señor, es que veo mal. No me di cuenta de que estaba delante de su tienda». El hombre se acercó y con tono amenazador exclamó: «No me vengas con excusas, chico. Lárgate y no vuelvas por aquí». El niño, con las manos temblorosas, se puso las gafas, apretó la escoba en la mano y, guiándose por los sonidos, los pasos y los recuerdos nítidos de... Mientras caminaba por la acera, se encontró con una mujer bien vestida que se apartó con desprecio. «Mira por dónde vas, desvergonzado», le espetó. Pedro respondió en voz baja: «Lo siento, no veo bien». La mujer no mostró la más mínima compasión. «No te pelees, embustero», espetó, alejándose con aire altivo. Pedro siguió su camino por la acera, tocando con los dedos las paredes de los edificios, como buscando algún punto de apoyo en el frío hormigón de la ciudad. Caminaba despacio y con cautela,
sosteniendo la escoba delante de él, como si le sirviera de guía y escudo. Le dolían las piernas y el estómago le rugía en una expresión constante de descontento. El niño casi no había comido nada ayer y muy probablemente el hambre le atormentaría también hoy. Quizás hoy me sonría la suerte, susurró, tratando de no desesperarse. Después de caminar mucho, encontró un lugar apartado en la calle, lejos de las tiendas, pero cerca del flujo de gente. Allí nadie lo molestaría. Extendió en el suelo el cartón que siempre llevaba consigo y se sentó. El asfalto estaba caliente por los rayos del sol, pero era mejor que volver a ser expulsado, empujado a la calle. Los transeúntes comenzaron a pasar apresuradamente. Sin darse cuenta de nada a su alrededor, Pedro extendió la mano y, casi inaudible entre el ruido de la ciudad, dijo: «Por favor, solo una moneda, por favor». Para la mayoría, pasó desapercibido, pero Pedro ya estaba acostumbrado. Para él, un hogar era solo una idea abstracta, y su apellido, nada más que un sonido vacío. La calle siempre había sido su único apoyo, su única dirección. Su primer aliento lo dio en un contenedor de basura, donde lo habían abandonado cuando era apenas un bebé. La mujer sin hogar que lo encontró aquel día helado, se quedó horrorizada. «Dios mío, ¿cómo se puede hacerle esto a un bebé?», exclamó. Al coger al recién nacido en brazos, la mujer comprendió inmediatamente por qué lo habían abandonado. Los ojos del bebé estaban cubiertos por una película lechosa, una masa opaca que ocultaba por completo las iris. No había duda. Pedro era ciego. A pesar de ello, la mujer hizo todo lo posible por darle todo lo necesario. Lo alimentó, lo protegió y lo abrigó de los fríos amaneceres. Pero la vida en la calle era dura, y la mujer murió demasiado pronto, dejando a Pedro solo. Otros vagabundos intentaron darle refugio temporal, pero uno tras otro desaparecieron. El hambre, las enfermedades, el frío. La calle era despiadada, pero Pedro sobrevivió, tal vez gracias a su fuerza, o tal vez por una simple casualidad. A los 10 años se había convertido en un auténtico superviviente, un niño que percibía el mundo solo en tonos grises, pero que sentía cada muestra de indiferencia con una claridad abrumadora. En ese momento, sentado sobre un cartón, logró reunir solo 3 monedas de 10 céntimos. Sabía que eso apenas le daría para un cuarto de pan duro. Sin embargo, siguió extendiendo la mano, viendo solo las sombras que pasaban. «Por favor, una moneda, tengo mucha hambre», susurró apenas audible. Su voz volvió a temblar. Nadie se detuvo, nadie lo miró. El sol ya estaba alto y el pavimento ardiente quemaba los pies. Pedro se sentía agotado. La gente seguía su camino, demasiado absorta en sus asuntos como para darse cuenta de la presencia de ese niño invisible. Con los ojos ocultos tras unas gafas gastadas, se dijo en voz baja: «¿Cuánto tiempo seguirá así? ¿Moriré de hambre como mis amigos? Dios, ¿por qué no puedo ver? Si tuviera la más mínima posibilidad de ver, podría trabajar, producir algo. Quizá debería simplemente rendirme». Una lágrima caliente le recorrió la cara. Pedro se quitó las gafas para intentar secársela, pero fue en vano. Nuevas lágrimas le corrían por las mejillas, mojándole la cara. Palabras llenas de dolor brotaban de su pecho, ahogadas por los sollozos. «¿Por qué, Dios? ¿Por qué tiene que ser así?», deseaba con tanta fuerza, con tanta ansia, ver el mundo, tener un hogar, una familia, algo que comer. Sus llantos se mezclaban con el silencio de la ciudad, que seguía ignorando su sufrimiento. No lloraba solo por el hambre, sino por la desesperanza, por toda esa realidad insoportable, por todos los que había dejado atrás, por todos los que lo habían tratado con desprecio, por todas las noches heladas,
La fuerza de la esperanza parecía desvanecerse, pero respiró hondo, se volvió a poner las gafas y con voz firme murmuró: «Tengo que sobrevivir. Algún día encontraré una salida». En ese mismo instante se oyó un ruido extraño. No eran pasos lentos, ni voces ininteligibles. Era el ruido de algo pesado que caía al suelo, un ruido que se amortiguó al golpear el cemento. Pedro giró la cabeza hacia el ruido. «¿Qué ha sido?», dijo en voz baja, palpando el suelo con las manos. Sus dedos tocaron un objeto rectangular de cuero. Lo cogió con cuidado, tratando de... «¿Qué es esto?». «Una cartera», susurró sorprendido. Abrió con cuidado la cremallera y empezó a palpar el contenido con la punta de los dedos. ¿Eran papeles enrollados? No, no eran solo papeles. Era dinero. Y no solo dinero, sino mucho dinero. Estaba llena de dinero. Por un instante, su mente se llenó de visiones. Un plato de arroz caliente con frijoles, una manta nueva, un par de botas, una manta cálida para el frío de la noche, unas gafas nuevas para aliviar la tensión de los sensibles ojos de Seña. Podría ser su oportunidad de vivir bien durante varios... A Pedro se le pasó por la cabeza la idea de gastar ese dinero en una semana de comida normal, en dormir bien, sin temblar de frío, incluso en comprarse algo mejor para no pasar frío. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. Pedro cerró la cartera y se la guardó en el bolsillo, pero sin intención de robarla. «No es mi dinero», se dijo. «Tengo que encontrar al dueño. Quizás haya algún documento, un número de teléfono, algo que me ayude a encontrarlo. No puedo gastar lo que no me pertenece». Pedro se quedó sentado en el mismo rincón de la acera, guardando cuidadosamente la cartera en el bolsillo de sus pantalones raídos. Short pensaba cuidadosamente cada paso. Su pasado le había enseñado que no se podía simplemente preguntar de quién era. Ya había caído en trampas similares. Recordaba bien los últimos casos. Un hombre afirmó que la cartera que Pedro había encontrado era suya, y acto seguido se la arrebató bruscamente de las manos y desapareció entre la multitud. No, no cometería ese error otra vez. Mejor quedarse allí. En un susurro casi inaudible, murmuró para sí mismo, sin bajar la mano, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo sucedió. El niño siguió pidiendo limosna, creyendo que el dueño de la cartera volvería y la buscaría. Quizás, si no aparecía nadie, algún documento que hubiera dentro le indicaría qué hacer. El tiempo se alargaba. Cada minuto parecía una eternidad. El niño aguzaba el oído, tratando de captar cualquier sonido inusual, cualquier voz que pudiera mencionar la cartera perdida. Pero todo fue en vano. Nadie se acercaba, nadie hablaba de la pérdida. El tiempo se escapaba como arena entre los dedos y el sol se ponía cada vez más bajo en el horizonte. Cuando Pedro finalmente se decidió, ya era tarde. Se levantó. Recogió sus pocas pertenencias. Una mochila ligera como una pluma, una escoba que le servía de apoyo y sus pensamientos. Caminaba lentamente, respirando el delicioso aroma de la comida que llegaba de los restaurantes cercanos. Su estómago rugió inmediatamente, como respondiendo al aroma. Se detuvo un momento y sacó de su bolsillo las monedas que había ganado durante el día. Las contó una por una. 30, 50, 80. Le faltaba incluso un peso. Entonces su mano tocó otro bolsillo. La cartera seguía allí, pesada, llena de billetes auténticos. Solo le quedaba sacar un solo billete y tendría una comida completa. Arroz, frijoles, un trozo de carne, una cena de verdad. Pero esa idea se desvaneció rápidamente. No. Quien había perdido la cartera seguramente necesitaba el dinero con urgencia. «Y yo no voy a robar», se dijo con firmeza. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a un modesto puesto callejero donde un anciano vendía fruta
ya un poco estropeada. Plátanos con manchas, manzanas magulladas, pero aún aptas para el consumo. Pedro, sin levantar la cabeza, se acercó con cuidado y extendió la mano con las monedas. «Es suficiente». «¿Quiere comprar un plátano y una manzana, señor?», preguntó el vendedor, mirando al niño de arriba abajo, sin mostrar la más mínima compasión. Cogió un plátano negro y una manzana blanda y se los tiró al niño sin ocultar su desprecio. «Toma, ahora vete de aquí o asustarás a los demás clientes. Vete». Pedro cogió con cuidado la fruta y respondió en voz baja: «Está bien, me voy». Sin embargo, una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa sencilla, apenas perceptible, pero sincera. «Bueno, al menos no me acostaré con el estómago vacío». «Quién sabe, quizá mañana me sonría la suerte», murmuró pensativo mientras se alejaba del puesto. Caminó unos metros hasta que encontró un lugar apartado, escondido entre dos muros. Allí, en silencio, se sentó y se comió la fruta. Fue suficiente para calmar el hambre, aunque no para saciarla por completo. Una vez tranquilo, volvió a sacar la cartera. A su alrededor reinaba la calma. No había señales de peligro, ni pasos apresurados, ni siluetas apresuradas. Solo el silencio, solo interrumpido por lejanos pitidos y voces. «Aquí debe haber algún documento, o al menos algo que nos dé alguna pista para encontrar al dueño de esta cartera», dijo mientras abría. Buscaba con la vista y con sus manos pequeñas y callosas. Cuanto más rebuscaba, más encontraba. Solo dinero, billetes cuidadosamente apilados. Ni un solo documento de identidad, ni papeles, ni ningún indicio de identificación. «¿De verdad hay gente que va por ahí sin documentos?», se preguntó perplejo. De repente, sus dedos tropezaron con algo inusual, un papel grueso, de forma rectangular, con bordes lisos, parecido a una tarjeta. Pedro lo palpó con cuidado, tratando de adivinar su propósito. ¿Qué podía ser? Ese trozo de papel podía... Era su única oportunidad. Sabía que no podría leer lo que estaba escrito allí. Después de pensarlo un poco, tomó una decisión y volvió a la frutería. Se quedó un rato escuchando las voces y los pasos, y cuando todo se calmó un poco, se acercó con cuidado. El hombre levantó la cabeza y ya estaba a punto de decir: «¿Tú otra vez, cachorro?». Pedro, con el corazón acelerado, le explicó con sinceridad: «Lo siento. Sé que me ha pedido que me vaya, pero necesito ayuda, y usted es la única persona en la que puedo confiar aquí». Le tendió la mano, apretando con fuerza la tarjeta. Entre los dedos había una tarjeta. El hombre la tomó con impaciencia y la leyó con el ceño fruncido. En ella había un nombre, una dirección y un número de teléfono, la tarjeta de visita de una empresa respetable, el bufete de abogados de Agustina Machada. También figuraba la dirección: Calle de las Flores, número 72, Centro. Hizo una pausa y miró al niño con curiosidad. «He oído hablar de ese bufete», dijo. «Es uno de los más famosos del país. ¿Dónde lo has encontrado?». Pedro, sin querer complicar las cosas, se limitó a encogerse de hombros y respondió: «Estaba tirado en el suelo». «Enormemente». «Gracias, señor», asintió el hombre, y alejándose, se marchó rápidamente. Sus palabras aún resonaban en su cabeza como una orden que debía recordar. Bufete de abogados de Agustín Machado, Calle de las Flores, número 72. Y de repente, si se dirigía a esa dirección, quizás allí encontraría al dueño de la cartera. Pedro se puso a pensar y tomó una decisión. Al día siguiente lo intentaría. Al fin y al cabo no estaba lejos, en el centro. Se convertiría en una verdadera misión para él, ya que en su vida no había muchas misiones, aparte de sobrevivir. No sería fácil, pero lo conseguiría. Quizás, cuando volviera, el dueño le daría al menos un plato de comida.
solo por eso ya merecía la pena aguantar. En aquella fría noche, Pedro volvió a acurrucarse bajo el fino cartón que le servía de cama en el mismo rincón apartado de la calle. Enroscado en sí mismo, apretaba contra su pecho la cartera, como si fuera su único consuelo, mientras el viento le cortaba la piel y la oscuridad era su única compañía. Guardaba la cartera como un tesoro precioso, no por su valor material, sino por el sentido de responsabilidad que representaba para él. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, en una elegante mansión, se estaba celebrando una cena. La comida se servía en cubiertos de plata y platos de porcelana. En el amplio comedor, iluminado por una brillante lámpara de araña, Agustín estaba sentado con la cabeza gacha. Doña Marta, la madre de la finca, percibió inmediatamente la confusión en su comportamiento y le preguntó con preocupación: «Agustín, ¿qué pasa? Hoy estás muy triste. ¿Ha pasado algo en la compañía?». Pero antes de que el millonario pudiera responder, Pomela le interrumpió con tono altivo: «No, mamá, no es nada de la compañía. Es solo que Agustín y yo hicimos una apuesta y él perdió». Doña Marta levantó las cejas con sorpresa. ¿Una apuesta? ¿De qué apuesta se trataba? Pomela le contó toda la historia, explicando en detalle el plan y cómo el chico de la calle no le había devuelto la cartera. Al final del relato, la mujer, propensa a los prejuicios, comentó con firme convicción: «Ah, por eso estás tan disgustado, Agustín. Ya era hora de que te dieras cuenta de que los mendigos no son nada». Agustín negó con la cabeza, como si le doliera escuchar esas palabras. «Sigo creyendo que fue un caso aislado», replicó. «Y quién sabe qué pruebas tuvo que pasar ese niño para no devolver la cartera. No se sabe qué pasará después». Pero Pomela actuó de inmediato. Disipó las dudas sin pensarlo dos veces. «Querida, te he demostrado que no se puede confiar en esta gente». Él solo suspiró y siguió comiendo en silencio. Después de la cena, se retiró a su dormitorio, sumido en sus pensamientos. Pomela, antes de seguirlo, se quedó a solas con su madre, que asintió con aprobación. «Tienes toda la razón, hija mía. Has cambiado mucho, ya no eres tan ingenua, y tu marido debe seguir el mismo camino. Ahora pertenecemos a la élite y no podemos permitirnos relacionarnos con cualquiera». Poco después, Pomela apareció en la habitación. Agustín la miró. Dudó unos segundos, pero luego, con voz firme y directa, preguntó: «¿Cuándo te has vuelto tan fría, Pomela?». Ella cruzó los brazos y respondió con tono altivo: «No soy fría, solo soy práctica y actúo de forma racional. No voy a seguir ayudando incondicionalmente a todo el mundo. No voy a ayudar a quienes no lo merecen». «Entonces, mejor terminemos con este tema», dijo Agustín. «Sí», respondió ella secamente. Ambos se acostaron. Pomela se durmió casi de inmediato. Agustín, en cambio, permaneció con los ojos abiertos, mirando al techo. Sus pensamientos estaban ocupados por la imagen del niño. Había algo en él. Este suceso conmovió profundamente al niño, y aún no podía entender por qué. El tiempo pasaba, las horas se sucedían, mientras los habitantes de la mansión seguían durmiendo cómodamente en la opulencia. En otro barrio de la ciudad, Pedro se despertó con los primeros ruidos de la mañana. Bocinas, motores, autobuses, pasos apresurados. Con dificultad se estiró, reunió sus pocas pertenencias y se levantó, apoyándose en un viejo bastón. Hoy, decidió, iré al centro a ver si encuentro al dueño de esta cartera. Hay tanto dinero. Seguro que esa persona necesita ayuda, pensó, y con esa idea en mente, siguió caminando con paso firme. Caminaba despacio. Se detenía para preguntar a los transeúntes por el camino, pero la mayoría de las veces lo ignoraban. A veces, alguien le indicaba rápidamente la dirección sin ceremonias.
A veces, incluso con rudeza. «Ve por ahí, idiota», le decían. A pesar de ello, siguió con paso firme. Tras un largo y difícil camino, superando obstáculos y orientándose solo por las sombras y los sonidos, finalmente llegó al centro de la ciudad y allí empezó a preguntar por la calle de las Flores, número 72. Siguió caminando con tenacidad. Avanzó un poco más, pero las aceras irregulares le hacían tropezar y el borde de la calzada le hacía resbalar. Sin embargo, después de mucho tiempo y esfuerzo, Pedro señaló un edificio alto con una fachada de cristal brillante y un gran letrero sobre la entrada. «Seguro que es aquí donde trabaja el dueño de la cartera», susurró Pedro, respirando con dificultad. Respiró hondo y entró con determinación en el edificio. Sus pies, cansados por la suciedad, pisaron el suelo reluciente y su ropa raída contrastaba con el elegante entorno. El guardia, al verlo, abrió mucho los ojos con sorpresa. ¿Qué hacía allí ese mendigo sucio? ¿No iba a ahuyentar a todos los clientes? El guardia se acercó y ya gritaba. Pedro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando unas manos fuertes lo agarraron con fuerza. «Fuera de aquí inmediatamente», gritó el guardia en voz alta. «Espere, acabo de llegar, solo he venido a buscar una cosa», balbuceó el niño asustado, tratando de explicarse. El guardia solo resopló con desdén. ¿Qué podía devolver un vagabundo insignificante como él? «Lárgate o tendré que usar la fuerza». Pedro intentó resistirse, suplicar, pero el guardia ya lo estaba arrastrando hacia afuera. En el momento más tenso de la lucha, se le cayeron las gafas al suelo. «Espera, mis gafas», murmuró. «Necesitaba mis gafas». El guardia, sin mirar el objeto que había en el suelo, pisó con fuerza y rompió los cristales en 1000 pedazos. En ese mismo momento, Agustín y Pamela entraron en el vestíbulo. Al ver lo que había pasado, Pamela, asustada por el ruido, se abalanzó hacia adelante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella. El guardia, tratando de mantener la calma, respondió: «Este chico de la calle intentaba entrar en la oficina. Probablemente quería robar algo, pero ya lo estoy echando». «Señora Pamela». Pamela no lo pensó ni un segundo. «¿A qué esperas? Acaba con ese canalla». Inmediatamente. Pero el guardia no había dado un paso cuando Pedro, con lágrimas en los ojos, gritó desesperado: «No, esperen, no quería robar nada, solo quería devolver lo que había encontrado. Necesito mis gafas, sin ellas no puedo irme». La voz de Pedro resonó en el amplio vestíbulo del edificio, como un trueno en un cielo despejado. Fue un grito que rompió el incómodo silencio de la elegante sala. Agustín, que hasta entonces había observado en silencio lo que sucedía, pareció cobrar vida. Reaccionó. «Suelten al niño», ordenó con firmeza. Su voz sorda y grave resonó en toda la sala. Pamela intentó intervenir, sorprendida por el tono de su marido. Pero querida, se volvió hacia ella con expresión severa y respondió sin darle oportunidad de replicar: «No hay disculpas. Por Dios, ¿qué puede hacerle un niño así a alguien? Estamos en un bufete de abogados, uno de los más prestigiosos del país. Tenemos la obligación de saber que hay que tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su estatus. Deje descansar al niño, guardia». El guardia se lo pensó un momento, pero finalmente soltó a Pedro a regañadientes. El niño, todavía temblando de miedo, se agachó, cayó de rodillas y empezó a frotar frenéticamente el suelo pulido, tratando de encontrar algo. Sus dedos tropezaron con los restos de sus gafas. Las sostenía con manos temblorosas, con los ojos llenos de lágrimas. El dolor no era solo por la humillación o el miedo, sino también por la pérdida de algo que era vital para su existencia. «Mis gafas están completamente rotas. ¿Cómo voy a vivir ahora?»,
susurró entre sollozos, apretando los fragmentos entre sus manos, como si esperara poder pegarlos con sus propias manos. El guardia, cruzando los brazos, se volvió indiferente y murmuró: «Nadie te obligó a dejarlas caer. No es culpa mía». Agustín no pudo aguantar y se arrodilló junto al niño, con voz compasiva. «Te compraré unas gafas nuevas». Pero antes de que Pedro pudiera responder, Agustín le interrumpió. «Agustín, ¿qué habíamos acordado?». Sin pensarlo 2 veces, respondió: «No importa lo que acordamos. Sus gafas se rompieron en nuestra compañía y debemos asumir la responsabilidad». En ese momento, Pedro miró a Agustín por primera vez, girándose hacia su voz. El millonario, al verlo de cerca, se quedó paralizado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Lo reconoció. Era el mismo chico que había conocido ayer. Ahora, cara a cara, podía ver todos sus rasgos. Los ojos del chico estaban apagados, blanquecinos, cubiertos por un velo turbio de ceguera. Pema también lo reconoció. Su rostro, al principio sorprendido, pasó a mostrar incredulidad. «No, no puede ser», susurró casi inaudiblemente. En ese momento, Pedro sacó la cartera del bolsillo y se la entregó a Agustín con humildad, con la voz temblorosa por la emoción. «No quería robar nada, lo juro, señor. Solo quería devolver esta cartera. Ayer a alguien se le cayó la cartera cerca de mí, pero como veo mal, apenas pude distinguirla, solo las siluetas. No pude determinar quién era. Guardé la cartera con la esperanza de que su dueño volviera. Pero nadie apareció, así que decidí buscar alguna información. Encontré una tarjeta con el nombre y la dirección de una empresa. Le pedí a un hombre que me la leyera y vine aquí para devolver la cartera. Estoy seguro de que pertenece a alguien de este lugar y que hay mucho dinero dentro. Creo que la persona que la perdió puede necesitarlo. Lo juro, no soy un ladrón. No quería causar ningún problema, solo quería devolver la cartera». Agustín se quedó mirándola durante unos segundos, como si fuera una reliquia sagrada. Con manos temblorosas, la cogió, la abrió y descubrió con sorpresa que todo el dinero estaba allí. Cada billete estaba exactamente donde él lo había dejado. Pamela se acercó y también miró dentro. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «No puede ser, no lo creo», susurró. Agustín miró a Pedro y con voz ronca y llena de emoción dijo: «Esta cartera es mía. Muchas gracias por encontrarla y guardarla para mí». Sacó todos los billetes de la cartera y se los entregó al niño, con el rostro radiante de gratitud. Pero Pedro retrocedió y negó con la cabeza. «No, gracias», dijo. «Solo quería...». Su voz se apagó y continuó. «Solo quería un plato de comida, si es posible, y unas gafas, si me pueden ayudar. Se me han roto y el sol me da directamente en los ojos. Unas gafas baratas, para que no me duela tanto». Por un momento, se hizo el silencio en la habitación, y de repente, Pamela dio un paso adelante. Su rostro, que antes tenía un tono severo, ahora había algo de ternura en su mirada. Miró al niño con una nueva perspectiva, quizás sincera por primera vez. «Déjame a mí, cariño», dijo ella. «Yo le compraré unas gafas buenas y algo rico para comer». Agustín respondió a sus palabras con una sonrisa, con sorpresa en los ojos, pero sin rastro de victoria. En su corazón se instaló la certeza de que había sido testigo de algo más, de que el corazón de su esposa estaba cambiando. Pamela suspiró y se volvió hacia Pedro. «Pero antes de comprar nada o de ir a comer, tienes que darte una ducha, chico». Luego se acercó al guardia, que seguía inmóvil junto a... La puerta se abrió de par en par y la señora, con voz firme, ordenó: «Ve a comprar ropa para el niño». «La tienda está muy cerca», añadió. «Sí, señora», respondió el hombre y salió rápidamente.
Al cabo de un rato, Pedro apareció ante ellos completamente transformado. Pamela le ayudó a bañarse y ahora se estaba poniendo ropa nueva y limpia. Tenía el pelo peinado, el rostro fresco, y por primera vez en mucho tiempo sentía algo nuevo en su interior, no por poder ver, sino por haber recuperado su dignidad. «Así está mucho mejor», dijo Pamela, arreglando con cuidado la camiseta del niño. Pedro sonrió. «Incluso, no sé cómo darles las gracias», dijo. Agustín, que estaba a su lado, respondió tranquilamente. «No hay por qué dar las gracias». Su breve diálogo se vio interrumpido por un ruido fuerte e inesperado. El rugido del estómago de Pedro. Se puso las manos en el estómago y murmuró avergonzado. «Lo siento, es que hace mucho que no como nada decente». Agustín se acercó y le puso la mano en el hombro con cariño. «Hoy podrás comer todo lo que quieras», le dijo Agustín. «¿De verdad?», preguntó Pedro, con una sonrisa sincera que se dibujó en su rostro, sorprendiéndolo a él mismo. Era una sonrisa tierna, llena de esperanza, y ya no podía recordar cuándo fue la última vez que algo así se reflejó en su rostro. Pamela, acariciándole suavemente el hombro, lo confirmó con un gesto tierno, casi maternal. «Sí, claro, puedes comer todo lo que quieras». En ese momento, Agustín miró a su esposa con una mezcla de asombro y ternura. Ese comportamiento, tan ajeno a la frialdad que había mostrado en los últimos años, lo conmovió profundamente. Levantándose, le pidió a Pedra que esperara un momento, y acariciándole suavemente la mano, la llevó a un rincón tranquilo de la oficina. «Qué agradable es verte tan tierna, tan generosa». «Hacía mucho que no veía a esta Pamela», confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Pamela respiró hondo. Su respiración era entrecortada. Estaba claramente emocionada. «Sí, fui demasiado dura y cometí errores. Tenías razón. Hay gente buena en todas partes, querido. No sé cómo explicarlo. Era como si ese niño me hubiera sacudido hasta lo más profundo de mi alma». Cuando lo miré a los ojos, vi su sinceridad, y Agustín terminó la frase por ella. «Tiene la edad que tendría nuestro hijo». La abogada cerró los ojos por un instante, sumida en el peso de los recuerdos que la invadían. Tragó saliva, incapaz de responder de inmediato, y le pareció que el tiempo se había detenido. Sus pensamientos la transportaron instantáneamente 10 años atrás, a la época en que Pamela y Agustín eran jóvenes abogados llenos de esperanzas. Recién graduados en la Facultad de Derecho, abrieron su primer bufete, modesto pero lleno de ambición y amor. En aquella época eran inseparables, compañeros en todos los ámbitos de la vida, en sus planes y en sus sueños. El nacimiento de su hijo supuso para ellos el comienzo de una nueva etapa. Llenó su vida de alegría y de una sensación de felicidad plena. Pero el sueño se convirtió en tragedia. Graves complicaciones, caos, desesperación. Eso es lo que la invadió tras la noticia que le dio su madre, doña Marta. «¿Dónde está mi hijo?» «Mamá, quiero verlo», suplicaba Pamela, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por desgracia, el pequeño no ha sobrevivido, querida», respondió doña Marta con voz inexpresiva. A partir de ese momento, algo cambió en el alma de Pamela. Se volvió introvertida. Lo que antes era una muestra de ternura, se transformó en dureza. La generosidad dio paso al deseo de controlarlo todo. Agustín, a pesar de su desolación, se esforzaba por conservar su bondad y generosidad. A pesar del sufrimiento, seguía viendo la belleza. En un mundo donde todo es posible, Pamela, al volver al presente, susurró: «No sé, pero algo me dice que tenemos que ayudar a este niño, Agustín». El abogado, apretándole con fuerza la mano, respondió: «Entonces ayudémosle, querida». Y cumplieron su promesa. Llevaron a Pedro a la óptica,
y le compraron unas gafas nuevas y bonitas con protección. No solo eran funcionales, sino también de gran calidad, mejores que las que había perdido. Costaban más que los 5,000 pesos que había devuelto el día anterior. Muy agradecido, ¿verdad? Muchas gracias, dijo Pedro, probándose el nuevo accesorio. Su alegría era sincera. Luego la pareja lo llevó a un restaurante. El niño, que nunca había estado en un lugar así, se sentó tímidamente, encogido, pero pronto se relajó. Saboreó cada plato con deleite, como si fuera un festín para reyes. Durante la comida, contó su historia. Cómo lo encontraron de bebé en un contenedor de basura. Cómo lo criaron personas sin hogar, pero que nunca tuvo una verdadera familia. Uno tras otro, desaparecieron quienes le tendieron una mano. El hambre, el frío, las enfermedades, la soledad. Ni yo mismo entiendo cómo sigo vivo, dijo, conteniendo a duras penas el dolor con una sonrisa. Agustín y Pomelo se miraron, ambos con un nudo en la garganta. Se hizo un silencio respetuoso mientras observaban a aquel niño, su fortaleza, su capacidad para sobrevivir con tan poco. Al salir del restaurante después de comer, Pedro juntó las manos y dio las gracias sinceramente. Gracias por la ropa, por todo. Muchas gracias, de verdad. Ya se disponía a marcharse, pero en ese momento algo cambió. Agustín y Pamela volvieron a mirarse, como leyendo los pensamientos del otro, y sin decir una palabra, entendieron lo que tenían que hacer. Agustín dio 2 pasos hacia él y lo llamó. «Espera», le dijo, «no puedes salir así a la calle. Eres todavía un niño, necesitas estar en un lugar seguro». Pedro se volvió, con el rostro lleno de dudas. «Me las arreglaré, ya estoy acostumbrado. Tengo el estómago lleno, gafas nuevas, ropa nueva. Todo irá bien». Pamela, sin retroceder, dio un paso adelante. «Perra, necesitas cuidados, sobre todo por la vista. ¿Por qué no te quedas en nuestra casa unos días? Podemos buscar un médico y ver si hay alguna posibilidad de tratamiento. No puedes salir así a la calle». Pedro sintió que su corazón latía más rápido, llenándose de esperanza. Dormir en una cama de verdad, con una manta caliente y comida rica, eran sus sueños más preciados, pero la incertidumbre pudo más. Bajó la cabeza sin saber qué responder. «Ya han hecho mucho por mí, no quiero ser una carga». Agustín se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro, con un gesto a la vez firme y cariñoso. «Per, nuestra casa es grande, no nos causarás ninguna molestia. Al contrario, seremos más felices si te quedas con nosotros». El niño se quedó pensativo por un momento. El aire aún estaba impregnado de duda, pero poco a poco, la esperanza comenzó a apoderarse de él. Por primera vez, sintió que su destino podía cambiar. La pareja de millonarios siguió convenciéndolo con palabras amables y miradas cálidas. Y sorprendentemente, el pequeño Pedro finalmente aceptó su oferta. En el fondo de su corazón, comprendió que, por primera vez, alguien lo veía de otra manera, no como un obstáculo, no como un problema, sino como una persona digna de atención. Era extraño, pero lo sentía sin haberlos visto en persona. Esa noche, el coche de la pareja se detuvo frente a una majestuosa mansión. Al entrar en la casa, Pedro se quedó paralizado. Los sonidos eran diferentes, los olores suaves y perfumados, y el suelo bajo sus pies no era rugoso ni agrietado. Parecía que había entrado en una realidad completamente diferente. Doña Marta, la madre de Pomela, estaba en la sala de estar, y al ver que se abría la puerta, se sobresaltó asustada. «¿Pero quién? ¿Quién es este chico?», susurró, llena de sorpresa. Pomela se adelantó y dijo con calma: «Es el niño de la cartera. Mamá, lo ha devuelto todo. Es un niño honrado. Decidimos que necesitaba ayuda y le ofrecimos quedarse con nosotros unos días.
Además, también tiene pensado visitar. Doña Marta asintió en silencio, sin apartar la mirada del niño, cuando le propusieron llamar a un oftalmólogo para que le examinara la vista. Pero más tarde, en una conversación privada con su hija, dejó clara su verdadera opinión. «Qué locura es traer a casa a gente que necesita ayuda», se indignó. «No es solo un mendigo, mamá. Es un niño. Un niño necesita ayuda. Espero que tu corazón no vuelva a compadecerse», siseó fríamente. «Sabes muy bien que para mantenerse en la cima hay que ser despiadada. Siempre he sido consciente de ello». La voz de Marta era sincera, pero en su tono se percibía algo más. Observaba fijamente a Per, y cuando él se quitó las gafas oscuras por un segundo, la mujer se quedó paralizada. El color de las iris del niño era blanco, el mismo color que había visto 10 años atrás. En ese momento, doña Marta se transportó al pasado. Estaba en una habitación de hospital, acababa de dar a luz. Todavía se oían llantos y esperanzas. La vida latía con fuerza. Pero sucedió algo inusual. El médico, tras examinar al bebé, lo llevó a un rincón alejado, lejos de la madre. «Mi hijo está bien. Quiero ver al mío. Por favor, devuélvanme a mi hijo», suplicó ella, lavándose la cara en la cama, con el rostro desfigurado por la angustia y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Doña Marta, al ver que el médico tardaba en volver, se acercó a él. Al mirar al bebé, se quedó paralizada. Los ojos del recién nacido estaban cubiertos por una película lechosa y ambos iris estaban casi completamente cerrados. En ese mismo instante, comprendió que el niño era ciego. Sin perder un minuto, doña Marta se acercó al médico y le dijo con firmeza: «Vuelva allí ahora mismo y diga que este niño ha muerto. Diga que no ha sobrevivido». Era un médico corrupto que ya le había hecho favores deshonestos. El dinero no era un obstáculo. Con un grueso sobre en la mano, accedió. A los pocos minutos, regresó a la habitación de Pomela con fingida tristeza en los ojos. «Lo siento mucho. El niño no ha sobrevivido», dijo. Agustín, que llegó más tarde, escuchó la misma historia falsa, y Marta se hizo la consoladora, abrazando a ambos. Ella dijo que se encargaría de todo: el funeral, todos los trámites. Pero no hubo funeral. Esa misma noche, doña Marta se deshizo del bebé en soledad, abandonándolo en un contenedor de basura. Su corazón estaba lleno de odio y egoísmo. «Solo serás un lastre, destruirás vidas. No permitiré que arruinen a mi hija, su carrera y el futuro de Agustina. Ellos siguen su camino, y yo no voy a dejar el destino de mi nieto en manos del azar», declaró fríamente, dejando al recién nacido solo, llorando entre bolsas y restos de comida esparcidos por el suelo. Pero antes de saber cómo termina esta emocionante historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Debería el Estado cuidar de otra manera a las personas sin hogar? ¿Es necesario proporcionar más ayuda? Indica, por favor, desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Marcaré tu comentario con un bonito corazón. Y ahora, volvamos a nuestra historia. Doña Marta, después de dejar a los bebés en un contenedor de basura, crió a su hija con palabras duras, endureciendo su corazón. Convirtió el sufrimiento de Pomela en indiferencia. Y 10 años después, al mirar a ese niño sentado en su casa, vio en sus ojos, en sus iris blancos, en su rostro, en su comportamiento, ecos del pasado. «No puede ser», susurró en voz alta. Mientras la mente de Marta se veía envuelta en dudas, Pomela esbozaba una sonrisa ingenua. Ni siquiera sospechaba que, quizá, sentado frente a ella, se encontraba su hijo, el mismo niño que le habían arrebatado y que, según ella, había muerto. La abogada notó poco a poco un cambio brusco en el comportamiento de la madre.
algo que no podía ser normal en una madre. ¿Qué estaba pasando? Marta esbozó una sonrisa forzada, como tratando de distanciarse de lo que estaba sucediendo. No pasa nada, todo está bien, dijo. Solo me acordé de que hoy no había tomado las vitaminas. Pero estoy bien. Sonrió cálidamente a Pedro, pero en su interior la invadió el pánico, que se apoderó de cada rincón de su cuerpo. Esperó pacientemente a que llegara la noche. Cuando todos, el niño por fin descansaba en su cama cálida y acogedora, y ella, acercándose en silencio, le arrancó un mechón de pelo con mano firme. Por la mañana, con el material genético ya obtenido, se dirigió a un laboratorio privado. Necesito hacer una prueba de ADN. Comparen esta muestra con el ADN de Pamela y Agustín, exigió. Necesito el resultado urgentemente. En ese momento, en la casa reinaba una atmósfera especial. Pamela se estaba encariñando cada vez más con Pedro. Sus palabras se habían vuelto más suaves, su voz más cariñosa. Se reía de las sencillas expresiones del niño. Agustín, por otro lado, estaba tranquilo, sonriente. Parecía que la llegada del niño había llenado un vacío que llevaba mucho tiempo. Y Pedro también había cambiado. Su rostro reflejaba esperanza, aunque en el fondo de su corazón aún se escondía el miedo. A pesar de la alegría, se preguntaba, ¿cómo volverá a la calle? ¿Podré sobrevivir de nuevo en este mundo? Pensaba. Agustín lo llamó. Hoy vamos al oftalmólogo. Pamela añadió con entusiasmo. Hemos pedido cita con uno de los mejores médicos. A ver qué dice de tus ojos, Pedro. Pedro sonrió, incapaz de encontrar las palabras para expresar su gratitud. En la consulta del oftalmólogo, donde reinaban los olores limpios y los sonidos suaves, el pequeño Pedro, sentado entre Agustín y Pamela, jugaba impaciente con los dedos sobre las rodillas. Cuando el médico, con rostro profesional pero amable, entró en la consulta y se sentó frente a ellos, todos se quedaron en silencio. Con especial atención, comenzó a explicarle al niño su afección, que se denomina catarata congénita. Pedra, girando la cabeza hacia la voz, escuchaba con atención. El médico continuó. Es una opacidad del cristalino que aparece desde el nacimiento. Tiene un color blanquecino. La película impide que la luz penetre correctamente, lo que provoca una visión borrosa, o, como en este caso, una pérdida casi total de la visión. Debido a la falta de tratamiento durante muchos años, el estado del niño había empeorado considerablemente. Agustín tomó al niño de la mano y el médico continuó. Pero existe un tratamiento. Hay una operación que permite eliminar esta película blanca. No puedo prometer que recuperará completamente la vista, hasta el nivel de una persona sin problemas de visión, pero estoy seguro de que podrá volver a ver. Aún no se sabe cuándo ocurrirá, pero ha surgido la esperanza. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Pedro se llevó las manos a la cara y, incapaz de contener la emoción, dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Su llanto era silencioso, lleno de un dolor imposible de expresar con palabras. Después de tantos años atrapado en la esperanza, de repente se le presentaba una salida. Pero las palabras del médico sobre el coste de la operación, los análisis y los medicamentos lo dejaron sin aliento. Todo el proceso era caro, muy caro. Pedro, con el rostro aún mojado por las lágrimas, se sumió en sus pensamientos. El corazón, que literalmente un momento antes latía con expectación, ahora sentía el peso de la realidad lo oprimía. Nunca podré pagar eso, susurró en voz baja, avergonzado. Pero antes de que pudiera terminar, Agustín le puso la mano en el hombro y le dijo con seguridad, «Nosotros lo pagaremos todo, Pedro». Pamela asintió con la cabeza, conmovida por sus palabras. «Es lo menos que podemos hacer,
Pedro, desconcertado, los miró. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen esto por mí? Agustín sonrió. Porque te lo mereces. Eres un chico bueno y honesto. Eres mucho más valioso que lo que has recibido durante todos estos años en la calle. Poco después, Pomela, a solas con Agustín, le tomó la mano y con voz baja pero decidida le confesó. Pensaba que nunca volvería a sentir esto, pero hoy siento que puedo volver a cuidar de un niño, que he recuperado mi fuerza maternal. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, doña Marta temblaba mientras apretaba un sobre entre sus manos. En él se encontraba el resultado de la prueba de ADN, la confirmación de su peor temor. No, no puede ser, susurró con las manos temblorosas. Efectivamente, Pedra era hijo de Pamela y Agustín. Todo había comenzado. Ella iba de un rincón a otro, nerviosa, con el rostro pálido y la respiración acelerada. No podía permitir que ese hombre lo destruyera todo. Pamela y Agustín ya habían faltado al trabajo para llevarlo al médico. Ese hombre, ese defecto, destruiría todo lo que la familia había construido. Y si se quedaba, tarde o temprano descubrirían la verdad sobre lo que yo había hecho. Desaparecería. Y al darse cuenta de ello, como si el mal se apoderara de su mente, se le ocurrió una idea horrible. Haré lo que debería haber hecho hace 10 años. No correré ningún riesgo. Yo misma pondré fin a esto. Su voz, fría como el hielo, sonó como una orden. Decidió preparar una cena de lujo para esa noche, con un postre especial en el menú. Vasitos individuales con mousse, delicados y tentadores. Decoró uno de ellos con un polvo mezclado con veneno y lo colocó en la esquina derecha de la nevera, pensando precisamente en Pedro. Sin embargo, el destino ya no era favorable al mal. Al regresar de la recepción, Pedro, Agustín y Pamela estaban encantados. Hablaban en voz alta, sonreían y se alegraban por la noticia de que Pedro tenía muchas posibilidades de reunirse con su familia. Entraron en la casa riendo y, mientras discutían los detalles que les había dado el médico, Pedro, como de costumbre, se dirigió al baño, confiando en su memoria y en las sombras que lograba distinguir. Pamela y Agustín se quedaron en el salón y continuaron la conversación con doña Marta. Las emociones de los últimos días habían sido tan intensas que decidieron compartir lo que aún no se habían dicho. «Mamá, tenemos que decirte algo», comenzó Pamela. «Estamos pensando en adoptar a Pedro», añadió Agustín. Doña Marta esbozó una sonrisa forzada. «¿En serio? ¡Qué idea tan maravillosa! En esta casa se necesita un niño que le haría feliz todos los días», pero en su corazón se desataba la furia. «Y lo celebraremos», dijo con fingido entusiasmo. «He preparado una cena deliciosa». En ese momento, algo pasó que ella no vio. Pedro, al salir del baño, sintió sed y se dirigió a la cocina, donde abrió la nevera en busca de agua fría. De repente, su atención fue atraída por el dulce aroma de un postre. Impulsado por una curiosidad irrefrenable, extendió la mano y tropezó con unos vasos cuidadosamente colocados. Cogió uno de ellos, sintió el deseo de comérselo, pero su conciencia pudo más. «No puedo hacerlo. No es para mí». Devolvió cuidadosamente el vaso al frigorífico, sin sospechar que con ello había alterado el orden. El vaso que estaba en la esquina ya no estaba en su sitio. Más tarde, durante la cena, todos se reían, disfrutaban de la comida y de la conversación. La velada era tranquila, llena de esperanza. Pamela y Agustín ya se disponían a comunicar a Pedro su decisión de adoptar, pero doña Marta, con una amplia sonrisa, se levantó y los interrumpió diciendo: «Esperen, primero tienen que probar el postre. Lo he preparado con mucho cariño». Con determinación, se acercó a la nevera, abrió la puerta y dijo: «Este
El que está en la esquina derecha. Este es para ese repugnante sinvergüenza. Cogió un vaso, y con el corazón latiendo con fuerza por la ira, dijo: «No es mi nieto, no es más que un repugnante sinvergüenza, y tendrá lo que se merece». Sin embargo, doña Marta no sospechaba que el destino ya había frustrado sus planes, y que no tenía en las manos el vaso correcto. Pedro, sosteniendo los vasos con el postre con ambas manos, y aunque veía mal, percibió un aroma dulce y tentador. Se llevó la cuchara a los labios y comenzó a comer con tranquilidad, con verdadero placer. Elogió el plato como si nunca hubiera probado nada igual en su vida. «Está increíble», exclamó con una sonrisa de entusiasmo, casi infantil. Doña Marta, con un destello astuto en los ojos, respondió con falsa ternura: «Qué bien, querido. Lo he preparado yo misma especialmente para ti». Con tono sarcástico, tomó su postre y también comenzó a comerlo, observando atentamente cada uno de sus movimientos, como si estuviera dolorosamente interesada. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Mientras Pedra disfrutaba con una sonrisa de los últimos bocados de su postre, no había ningún signo en su rostro. Sintiéndose indispuesta, doña Marta se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. «¿Pero qué? ¿Qué ha pasado?», susurró, perdiendo el equilibrio. Su respiración se volvió entrecortada, irregular. Le temblaban las manos, la piel se le puso pálida y se cubrió de un sudor frío. La saliva le brotaba abundantemente de la boca. Los ojos se le cerraron lentamente, el rostro se le enrojeció y luego se puso morado. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera bajo los efectos de una descarga eléctrica. «Mamá, mamá, ¿qué pasa?», gritó la criada, presa del pánico, y se apresuró a sostenerla. Agustín también corrió hacia su suegra, tratando de entender la situación. «Voy a llamar». Llamó a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Doña Marta cayó al suelo, con espuma saliendo de su boca, los dedos crispados y las venas del cuello hinchadas. En los últimos instantes de su vida, entre respiraciones agonizantes, susurró con odio: «Maldito ciego». La habitación se sumió en un silencio sepulcral, como si una pesada piedra hubiera caído sobre todos los presentes. Pronto, el cuerpo de la mujer fue enviado al forense. Su repentina muerte exigía una explicación, y ésta no tardó en llegar. Los análisis revelaron restos de cianuro potásico en su sangre. La afirmación conmocionó a Pamela hasta lo más profundo de su alma. «Sionit, mi madre, la han envenenado. Pero, ¿quién pudo hacerlo?», susurraba, sumida en la confusión. Al día siguiente, mientras Pamela preparaba la ropa de su madre para el funeral, el destino decidió arrojar luz sobre todo. En la habitación de Marta, al abrir un cajón, Pamela encontró un pequeño frasco con un polvo blanco. A primera vista, podía ser azúcar o sal, pero su voz interior le decía con firmeza: «Es cianuro». Junto al frasco había un sobre, y Pamela lo abrió con manos temblorosas. En él se encontraba el resultado del análisis de ADN. En el documento aparecían 2 nombres conocidos: Pamela y Agustín Machada, así como el nombre de un menor cuya identidad no había sido determinada. Compatibilidad. El cuerpo se había enfriado después de lavarlo, pero lo peor estaba por llegar. Un viejo diario con tapa dura. Con cada página se sumergía en la fría historia de la mujer a la que una vez llamó madre. Allí estaba toda la verdad, cada detalle, la mentira sobre el hospital, el bebé ciego abandonado en un contenedor de basura, el soborno a los médicos, el plan minucioso para manipularla y que solo pensara en el dinero, y la indiferencia y crueldad con la que trataba a su propia hija, y al final, el plan de envenenar a Pedro al descubrir su parentesco, a quien ella misma había abandonado.
Agitada, se agarró al diario y cayó de rodillas. Se apretó contra su pecho y sollozó como una niña pequeña. Agustín entró en la habitación y corrió hacia ella. «¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?», preguntó. Ella levantó el rostro lloroso y con voz ronca dijo: «Mi madre era un monstruo». Lo contó todo, leyó los documentos y mostró los resultados de los análisis. Con cada nueva frase, Agustín palidecía más y más, hasta que finalmente, en estado de shock, susurró: «Pedro es nuestro hijo». A pesar del horror que los invadió, en su interior se encendió una luz de esperanza. Todo quedó claro. Ese sentimiento era una atracción, una mirada, una sensación que los envolvía desde el primer día. Sin perder ni un minuto, corrieron hacia Pedro, que estaba sentado en el patio, entretenido con su nuevo cochecito. Pomila se arrodilló ante él y lo abrazó con fuerza, seguida por Agustín. «Pedro, nuestro niño, eres nuestro hijo», le susurró ella con voz temblorosa. Pedro no lo entendió de inmediato, pero poco a poco, el significado de las palabras se le fue aclarando. «Soy vuestro hijo», repitió con los ojos llenos de lágrimas. Agustín, incapaz de contener las lágrimas, asintió con la cabeza. «Sí, hijo, siempre has sido nuestro». Y a pesar de que su corazón se partía de dolor, Pomela le contó todo lo que había hecho doña Marta. En ese momento, Pedro recordó aquel día en que cambió los vasos en la nevera. «Solo los cambié por error», susurró. «No fue intencionado. Debían ser para mí», añadió, tragando saliva con dificultad. Pamela lo abrazó con más fuerza. «Lo importante es que estás a salvo, hijo. Nadie podrá volver a hacerte daño. Nunca». Pamela se negó a asistir al funeral de su madre. «No se merece mi respeto. Ella misma eligió su destino», afirmó con firmeza. Doña Marta fue enterrada en un cementerio desconocido, sin ceremonia, sin velas, sin despedidas, sin flores. En el otro extremo de la ciudad comenzaba una nueva etapa en la vida de Pedro. Ahora, bajo el cuidado de sus verdaderos padres, comenzó un tratamiento. Se programó la operación y unas semanas más tarde se encontraba en el quirófano. Al recuperar la conciencia, la luz le cegó los ojos. Le dolían, pero tenía el rostro cubierto con un vendaje suave. Unos días más tarde, el médico le quitó el vendaje. Agustín y Pomela estaban a su lado. Pedro parpadeó y distinguió contornos, siluetas. El mundo aún no estaba claro, pero por primera vez sintió su presencia. Miró al frente y allí estaban ellos. «Os veo», exclamó, con una mezcla de risa y lágrimas en el rostro. Agustín, conmovido hasta lo más profundo de su alma, abrazó a su hijo. Pomela tomó su rostro entre las manos y le susurró: «Eres el regalo más preciado de nuestra vida». Pasó el tiempo. Pedro nunca más volvió a pasar hambre, nunca más volvió a dormir en el frío suelo. Volvió a sumergirse en los estudios, los juegos, la risa y el amor. Pomela, deseando redimirse de sus errores pasados, creó una organización benéfica para ayudar a los niños que se encontraban en la calle, dándoles cobijo, educación y amor. Alrededor de Agustina aparecieron otros niños, y todos ellos fueron criados en un hogar impregnado de amor, verdad y dignidad. Pedro se convirtió en el mayor de los hermanos. Aún no veía del todo, pero ya empezaba a comprender el mundo con la claridad que solo pueden tener aquellos que alguna vez han vivido en la oscuridad. Para que sepamos que has visto el vídeo hasta el final, escribe la palabra amor en los comentarios y decórala con un bonito corazón. ¿Te ha emocionado la historia del pequeño Pedro? Entonces quiero compartir contigo otra historia igual de sorprendente. Solo tienes que hacer clic en el vídeo que te proponemos a continuación y lo descubrirás todo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.